Señor Consellero de Sanidad, considera xusto que les categorías profesionales técnicas sanitarias tean a día de hoy nunha escala salarial distinta a la que les corresponde por lei e cautives de les competencias que marca un estatuto desfasado, retrógrado y machista de 1973, en el caso de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería? Señor diputado, muchas gracias por su pregunta. Entiendo que hay dos partes dentro de esa pregunta. De la primera, tengo serias dudas de qué es exactamente lo que me quiere preguntar y por ello prefiero esperar a que exponga sus explicaciones para contestarle. Con respecto a las valoraciones que hace con el Estatuto de 1973, le diré que en relación a época preconstitucional, época del gobierno del general Franco o del dictador, como queramos llamarlo, le diré que en relación al Estatuto de Personal No Sanitario cabe señalar que la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco, aplicable a todos los servicios de salud, es decir, una ley de hace 16 años, establece en su disposición derogatoria única la concreta derogación de una serie de normas superadas por el actual marco constitucional, señalando expresamente que quedarán derogadas, y repito, hace 16 años, o se considerarán inaplicables al personal estatutario de los servicios de salud cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a las dispuestas en esta ley, Estatuto Marco del año 2003. Y entre ellas, como es lógico, el Estatuto del Personal No Sanitario de las instituciones sanitarias en aquellos apartados que entren en contradicción con el actual Estatuto Marco. Hace 16 años, señor diputado, que ese Estatuto que usted habla de 1973, 16 años que está derogado. Si hubiera tirado un poquito más de las preguntas de la página, no sé si era Facebook, Instagram o cualquiera que habla de esta noticia de prensa, hubiera visto que, si hubiera llegado hasta el final, hubiera visto que 4 o 5 noticias posteriores, algunos sindicatos decían que cómo se arrancaba de una noticia que en principio estaba absolutamente derogada y hablaban incluso de eso. Lo que pasa es que no llegó usted hasta el final, porque si no, no hacía falta que hubiera hecho la pregunta en estos términos, porque exactamente lleva 16 años derogada el Estatuto de 1973. Señor consellero, el que me parece a mí que non baixo hasta el final foi usted, porque non sei consciente que estos son preguntas que entran nel temario del personal sanitario na presente OPE. Y que hai máis consideraciones al marxen desa derogación que vostede plantea e que non lle completa. Tamén el fecho de que Asturias non fixo nada por definir as propias funciones del seu sistema sanitario e isto xenera problemas. Antes de entrar nel megollo da miña intervención, quería lanzar tamén unha advertencia tangencial, pero tamén relacionada, que lle que, por favor, se abstengan de reducir el tiempo para los exámenes de la OPE de celadores, auxiliares de administración y técnicos cuidados auxiliares de enfermería, tal y como pretenden, si no queremos vernos dentro de 2 años con una OPE suspendida y con todo este esfuerzo malversado y malgastado. Sería una enorme torpeza, así que faigan por mantener las condiciones que ponen en la convocatoria. Bien, ahora centrándome en la pregunta y para que entienda lo que estamos preguntando hoy. Hoy faigo una pregunta sobre el colectivo profesional de técnicos sanitarios, medios y superiores, pero que en realidad tiene un alcance y una repercusión más amplios, porque en la plantilla de la sanidad pública, y esto no solo es por causa autonómica, también tiene causa estatal, hay tantos agravios laborales casi como colectivos profesionales, ¿no? Y por su cargo, pues bien lo sabrán, se dan a todo lo largo de la escala, desde la E hasta la A. Y estas circunstancias adversas son similares en los distintos peldaños de la escala. Por un lado está la situación de un desempeño no reconocido con una categoría y retribución acordes a lo que correspondería
bien por lei ou bien por dignidade del traballo que desempeñen, ¿no? Que hai xente a la que non se paga por todo o que fai. En resumen, e isto está bastante extendido. Hai outra situación que xenera malestar, que é la mala definición de funciones y solapamientos entre categorías. Y ahí está una cuestión que sí es responsabilidad suya, definir esas funciones dentro del sistema sanitario asturiano. Y lo podría hacer y no depender solo de los marcos estatales, ¿no? Y amoldarlo a los servicios que tienen aquí. Y aquí eso no se fae. También, por supuesto, esas titulaciones que no tienen categoría que les corresponda, titulaciones que no existen dentro del sistema sanitario, pero sí de esas funciones, o titulaciones que se corresponden con varias categorías y esto genera problemas de acceso al empleo o de movilidad. También, por supuesto, el bloqueo del desarrollo profesional resulta agraviante, ¿no? Pero, en resumen, podríamos decir que hay circunstancias de desorden de funciones y categorías y de falta de reconocimiento. Y como decía, la responsabilidad se sitúa en el plano autonómico y otra parte en el plano estatal. Queremos enfocar hoy la cuestión del personal técnico sanitario, que a su vez engloba un rango amplio, ¿no? Está el personal técnico medio, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia, auxiliares de apoyo a personas en dependencia, auxiliares de emergencias y también de personal técnico superior, ¿no? Laboratorios, todos los que quiera, radiodiagnóstico, radioterapia, documentación y nutrición en el momento en que decidan crear las categorías, en fin. Todas estas disciplinas comparten varias circunstancias adversas que mencionamos, ¿no? La falta de reconocimiento, que no se corresponde el conjunto categoría y retribución con lo que legalmente está reconocido y con la dignidad del trabajo que desempeñen, ¿no? Los técnicos medios tienen una titulación que los ubica en el C1, pero están en el C2, los técnicos superiores una titulación que los ubica en el B, pero están en el C1. El motivo y el mesmo, y por una situación provisional prevista por una disposición transitoria del EPEP que no acaba de resolverse, por esto era por lo que preguntábamos, y sabemos que no depende directamente de la Consellería, evidentemente, pero lo que sí planteamos, y nos gustaría que dijera aquí güey, si esta Consellería se comprometería a plantearlo en el Consejo Interterritorial mismamente. Y también creemos que tanto la Consellería como el Ministerio tienen el deber de ir previendo cómo cubrir el impacto presupuestario que esto suponga, porque evidentemente implicará subidas de salarios e impacto presupuestario, ¿no? Y ¿son necesarios estos salarios? Nos gustaría, estos aumentos de salario nos gustaría y creemos que coincidirá con nosotros, ¿no? Porque nosotros creemos que sí, porque cobrar poco más de 1.000 euros por dejarse la piel a turnos, pues no parece muy justo. Y en el caso concreto del personal técnico en cuidados de enfermería, pues son les manes de la nuestra sanidad y sin ellas, sin esos manes, porque además son mayoritariamente mujeres, la sanidad no late. Entonces creemos que hay que cuidar a quienes cuiden. Y este impacto presupuestario ¿nos lo podríamos permitir? Pues nos creemos que sí, que por supuesto, ¿no? Porque hay muchos otros capítulos en los que se podría contener ese gasto y aquí lo repetimos hasta la saciedad. Mesmamente, pues controlando conflictos de interés privados y particulares que condicionen el gasto en suministros, que está parasitado por este tipo de intereses, pues podríamos aforrar bastantes millones, ¿no? Y eso ya lo demostramos en esta Cámara. Que las farmacéuticas no condicionen la prescripción de medicamentos puede permitir que retribuyamos mejor al nuestro personal. Bien, hoy estamos hablando más de esta situación, ¿no? Del C1 y del B, pero se cuecen faves realmente en casi todas las categorías, ¿no? La falta de desarrollo profesional en los grupos C, D y E, el racaneo en la ponderación de turnos que afecta al grupo B y a otros tantos, los salarios basados en guardias
del personal facultativo. En fin, en cuanto a falta de reconocimiento o retribución, pues hai varios casos, ¿no? Y falando de desorden de funciones, de categorías mal definidas, de solapamientos, pues decir que estos lleven a la ineficiencia y que, por lo tanto, creemos que para muchas categorías, además técnicos medios, superiores, enfermería, para muchas, deben ponerse en orden las funciones. Y que esto, además, no debería verse como un problema, porque no debería molestar a ninguna profesión en concreto. Nadie va a quedar sin trabajo. Otra cosa no, pero tallo en sanidad hay abondo para todos. Y si nos organizamos, curramos todos en sanidad. Pero bien, para ir cerrando, todo lo que aquí planteamos, evidentemente, hay cuestiones que son de largo aliento, ¿no? Y de las que nos gustaría saber, conocer, y quieren conocer los trabajadores de la sanidad asturiana, la su oposición, son de largo aliento, pero hay otras cuestiones que no queremos solo posicionamiento, sino que creemos que usted directamente puede solucionar, ¿no? Entonces, usted puede solucionar el problema de las categorías profesionales que todavía no existen, ¿no? Esas titulaciones que todavía no tienen categoría profesional. También puede reformar y unificar aquellas que generen problemas, como Señoría, el caso de... le ruego que vaya concluyendo. Sí, perdón, acabo ya. Creemos que puede emplear a los técnicos superiores y medios en los puestos que corresponde y que eso llegue a ganar en eficiencia. Que el personal que tea usando las funciones, que tean las funciones de un técnico superior o medio, puede emplearse para reforzar otros puntos del sistema sanitario. Creemos que tienen que reconocer al personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería el su nome. Una cuestión tan sencilla como reconocer el nome ya hay un reconocimiento de dignidad que demanda este colectivo y que pueda actualizar las sus funciones y que puede hacerlo desde la su consellería asturiana. Creemos que puede impulsar el desarrollo profesional de los grupos C, D y E y que puede ponderar los turnos como ye debido para fase del dudoso honor de estar entre las remuneraciones más bajas y más racanes de toda la península. En fin, hay muchas cosas que si quisiera podría ir haciendo, pero hay que querer, porque no vale nada poner un tapón a todas las reivindicaciones. Eso ye inútil y a la larga ye peor. En vez de eso, creemos que debiera favorecer la evolución y adaptación de estándares de funciones y dignidad laboral, porque eso además llega a ganar en eficiencia. Perdone, pero la verdad es que no sé ni por dónde empezar, porque me ha hecho usted 4 años de negociación sindical, 4 años de múltiples reuniones de la Mesa Sectorial y de la Mesa General de la Función Pública, 4 años de trabajo intenso de los sindicatos y 4 años de multitud, decenas de reuniones, y las acaba de poner encima en la mesa. Por lo menos algo ha reconocido que no toda la culpa la tengo yo, por lo menos. A mí me parece que los trabajadores es profundamente lícito, profundísimamente lícito. Yo también he sido trabajador y he estado en la otra parte de las mesas de negociaciones. Y además yo creo que la gente que está en el hospital sabe cómo actuaba yo en la otra parte de la mesa. Es profundamente lícito que alguien quiera entrar en el sistema sanitario cuando su categoría o las titulaciones que ha estudiado y que ha trabajado, y esas titulaciones no existen, en este caso en el sistema sanitario, y quiera entrar en el sistema sanitario o en cualquier otro sistema de funcionariado en el sistema. Profundamente lícito. Y que los que están dentro quieran subir de categoría profesional. Los D2 a D1, los C2 a C1, los B1, B2 a B1 y los A2 a A1. Profundamente lícito. Pero eso tiene unas negociaciones en las mesas sectoriales y en las mesas generales. Y al menos usted me lo ha reconocido, me reconoce que si los marcos de negociación no son semejantes o parecidos o iguales entre las diferentes comunidades autónomas, lo que condenamos son a profesionales del sistema sanitario asturiano a no poder moverse por el territorio español en el momento que quieran moverse, si no existe la misma categoría en otras. Y por eso eso es uno de los temas que se trabajan a nivel de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que tiene una reunión precisamente por el tema de las OPEs y de la coincidencia con las elecciones generales. El lunes, por videoconferencia, tenemos la última reunión, porque claro, ya no queda ninguna más. El día 5 se acaba la legislatura de Madrid y ya no queda nada más que esta reunión y una de Consejo Interterritorial el lunes antes de cerrar
y que el Gobierno del Estado pase a estar en funciones. La asignación retributiva de todas las categorías, evidentemente, se efectúa conforme a las leyes vigentes, sin que tenga trascendencia en este aspecto los antiguos, que ya se lo comentaba antes, estatutos del personal estatutario que, por otra parte, fueron aprobadas por orden de un Ministerio de Trabajo, por lo que carece, evidentemente, en este momento de ninguna jerarquía normativa con respecto a las leyes vigentes, que son las que funcionan. Usted acaba de citar una de ellas, el EBEP, y otra, el Estatuto Marco del Personal Sanitario de los Servicios Sanitarios, de los Servicios de Salud. Así se puede comprobar que en las distintas leyes de presupuestos generales, en los decretos de retribuciones anuales, así como en las resoluciones por las que se publican las plantillas orgánicas en cada uno de los sistemas nacionales de salud y en los sistemas regionales y autonómicos de salud. En cada una de las categorías aparece asignado el correspondiente grupo e incluso en el Real Decreto del 2015, de 13 de marzo, se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario del Servicio de Salud y el procedimiento de actualización en el BOE 74-2015, en el que se reflejan todas las categorías equivalentes de los distintos servicios de salud. Por eso, lo acaba usted de reconocer también, y evidentemente entra en la misma norma, que si no hablamos el mismo lenguaje todos los sistemas, los 17 comunidades autónomas del Estado español, Ceuta y Melilla 18 y 19, evidentemente flaco favor estaríamos haciendo a los profesionales que no se podrían mover de su comunidad autónoma sin posibilidad de desplazarse por el territorio español. En él se reflejan las categorías equivalentes en los diferentes servicios de salud, con la designación de referencia, así como la asignación del grupo de clasificación al que están adscritos cada uno. Con referencia a esto, a las categorías profesionales, en el capítulo 2 del Estatuto Marco, artículos 5 a 9, clasifica a las mismas atendiendo a las funciones desarrolladas en el título exigible para el ingreso, al tipo de nombramiento, así como la clasificación del personal estatutario sanitario. Con respecto a la pregunta que usted me dice, sabemos perfectamente que hay una ley en marcha, una ley aprobada en este Parlamento con respecto a la creación de nuevas categorías y, a pesar de que quedan escasas semanas para acabar la legislación, nosotros estamos trabajando, puede estar tranquilo. Estamos trabajando para dejárselo a la siguiente legislatura en un modelo único de decreto sanitario, porque sabe que por cada categoría que queremos hay que tener un decreto y pasar por los filtros que tiene todo decreto: función pública, presupuestos, intervención, Consejo Consultivo, etcétera, etcétera, pero estamos elaborando un decreto marco que sirva de base al Servicio de Salud para después crear aquellas categorías que considere pertinentes y por lo menos dejar el marco donde pueden ir colgando cada una de ellas. Desde la Dirección General de Planificación, conjuntamente con un grupo de trabajo, se está trabajando en ese decreto de las categorías profesionales, que tenemos ya el agarre de una ley para hacerlo, aparte de la ley que está en el Parlamento asturiano en este momento en negociación, en sus artículos 84 y 85, que habla también de la creación de las categorías profesionales, no por ley de función pública, sino por decreto de la Consejería y el Servicio de Salud. En esa línea estamos trabajando porque creo firmemente de que se necesita en el sistema sanitario asturiano crear una serie de categorías, y que no voy a decir cuáles, pero me han oído bastantes personas decir cuáles me parecen fundamentales y prontas y cuáles podrían esperar un poquito. Y entre ellas, evidentemente, está todo lo que tiene que ver con las especialidades de enfermería y con algunas otras categorías profesionales. Reconozco claramente que el sistema sanitario tiene que amoldarse a los nuevos tiempos y hay categorías que son imprescindibles de crear, pero no vale saltarse a la torera y acortar plazos, porque después los plazos nos vuelven a hacer. Y, evidentemente, ese decreto tendrá que pasar por todos los filtros hasta que verdaderamente lo podamos aprobar. Muchas gracias.